Nos toca la semana 14 ya, chicos, ¿no? La semana 14. A ver, un ratito, estoy aperturando el material. Estamos semana 14. Muy bien. Muy bien, jóvenes, aquí estamos. Vamos a compartir entonces. Ahí estamos. Muy bien, chicos, muy bien. Hoy día vamos a trabajar lo que corresponde al posmodernismo. Vamos a ampliar, y vamos a ampliarlo bastante, el posmodernismo. Vamos a hablar de José María Eguren, de su obra Simbólicas, el movimiento Colónida y Abraham Valdemar con El Caballero Carmelo, que son los aspectos que hoy pues nos toca ir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a a empezar pues a dialogar sobre el posmodernismo. Pero antes de hablar del posmodernismo, tenemos que dar una pequeña mirada a lo que ocurrió antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó antes del posmodernismo? Valga la redundancia, fue el modernismo. Siendo esta, el modernismo, la primera corriente literaria que se exporta a Europa. No es la primera corriente literaria que va hasta Europa, de América a Europa. Antes América pues recibía romanticismo, realismo, barroco, renacimiento, todo recibíamos nosotros, ¿no? Pero ahora no, gracias al modernismo. Rubén Darío, con su obra azul publicada en el año 1888, lo publica. Incluso se dice que esa obra fue publicada en Chile, valgan verdad, el César lo del César, ¿no? Chile, dentro de América Latina, es de los países que más busca, que más está a la vanguardia en cuanto a desarrollo, en cuanto a tecnología y todo ello, ¿no? Entonces, Rubén Darío un poquito como para mantenerse, porque él es nicaragüense, como ustedes saben, en esa vanguardia, empieza a viajar, empieza a conocer, llega a Chile, se da cuenta de los cambios que había en Chile. Ojo, que ahí no surge, ¿ah? Si no se le da exclusivamente a este autor. Entonces empieza pues a conocer, a tener amistades con varios escritores europeos, chilenos, ¿no? Entonces él empieza pues a innovar su forma de escribir y publica Azul, dando pues ese hito de una nueva forma de expresión denominada modernismo. Acá en el Perú recién se asoma como en el año 1900, es decir, a inicios del siglo XX, con la obra Alma América de José Santos Chocano, el cantor de América, ¿no? Cuyos restos yacen en el presbítero maestro y de pie, ¿no? Incluso en su descripción dice, aquí yace los restos de de José Santos Chocano y está de pie, por eso es que es chiquita, ¿no? Está la entradita nada más del presbítero maestro justo enfrente al cementerio del Ángel. Entonces, ¿pero qué significó el modernismo? ¿Por qué modernismo? Eh, Básicamente porque la forma de escribir que tenían ellos era innovadora. Recordemos que el modernismo sufre la influencia de dos corrientes francesas. Por un lado el simbolismo y por otro lado el parnasianismo. ¿No? El simbolismo lo vamos a dejar ahí un momentito porque más adelante lo vamos a hablar, pero el parnasianismo va a ser aquella corriente literaria que principalmente se va a centrar en lo que nosotros le podríamos de alguna manera u otra denominar esa búsqueda de la perfección. El poeta es el arte perfecto, ¿no? Entonces, aquí también en el modernismo, el autor ya no solamente es un artista que va a ser respaldados por los mecenas, no, ya no. Ahora entra a tallar lo que se llama la editorial, la venta. Es por eso pues que en azul también se ve una de las de los cuentos que simboliza ello, ¿no? Que más adelante en su momento, cuando veamos literatura latinoamericana, vamos a trabajarlo un poquito más a profundidad. Aunque ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos, ya sí, ya me acordé. Ya lo vimos. Entonces, esta época del posmodernismo se le llama así a esta corriente literaria porque ¿en qué contexto nosotros nos encontramos? Nos encontramos en un contexto de gobierno oligárquico, al cual Jorge Basadre lo va a denominar como una república aristocrática, porque el gobierno solamente está, o el Perú solamente está
siendo gobernado por un sector o digamos, el sector de poder económico, capitalista que hay aquí en Lima. Entonces no se vivía una democracia como tal, sino una oligarquía. También estamos bajo un fenómeno de movimientos del obrero. ¿Por qué? Al movimiento obrero. ¿Y esto por qué surge? Porque ya no se van a requerir más obreros, es decir, se va a reducir el espacio agrícola, ¿ya? Se va a reducir el espacio agrícola. ¿Por qué? Porque este gobierno aristocrático va a implementar una economía agroexportadora y ello para ser agroexportadora no vas a exportar, discúlpenme la exageración, 5 manzanas, ¿sí o no? Y después 5 más, ¿no? Tú vas a tratar de exportar 100 manzanas de un solo golpe. Y para poder llegar a esos estándares había que tener máquinas. Entonces, eso produce ese movimiento obrero porque la parte agrícola queda de lado y empieza la parte industrial, la parte comercial. No, se dan esos cambios sociales donde los trabajos ya no netamente no van a ser agrícolas u obreros, sino más bien van a estar vinculados a la industria, al comercio, al transporte y al servicio y a la administración pública. Bien, entonces ese es el contexto que va a envolver este movimiento literario. Ahora, el posmodernismo, ya definiéndolo propiamente a él, es la etapa de transición entre lo que fue el modernismo y lo que va a venir a ser el vanguardismo. Es aquí donde la poesía peruana, ¿no? De fuerte influjo modernista, ya presenta cierta fatiga. Y esto lo señala José Gálvez Barnechea en su tesis doctoral titulada Posibilidad de una genuina literatura nacional, publicada en el año 1915, donde él dice que nuestra literatura ya presentaba desorientación, presentaba desencanto, presentaba repetición, cierta anarquía y crisis, ¿no? Entonces, teníamos que la responsabilidad de buscar pues esa literatura. Entonces, aquí tenemos como máximos representantes, chicos, a José María Eguren y a Abraham Valdelomar. Bien, entonces, ¿quién fue José María Eguren? Antes de pasar a ello, vamos a ver un poquito sobre las características del posmodernismo. ¿Cuáles son las características que este posmodernismo va a tener? Bien, a ver, antes de pasar a los autores, porque ya lo hemos definido, ahora tenemos que ver cuáles son estas características o cómo es que los autores empiezan a escribir. En primer lugar, vamos a tener pues el afán de renovación. El afán de renovación. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de los escritores postmodernistas provenían de la etapa modernista. Esta comenzó a decaer en la segunda década del siglo XX. Por ende, urgió la búsqueda de propuestas novedosas, ¿ya? Propuestas, propuestas novedosas. Bien, propuestas novedosas. Dicho afán de renovación se aprecia, como ya lo hemos mencionado, claramente en la tesis de José Gálvez. Miren lo que dice exactamente. El hecho confusamente perceptible de reinar actualmente cierta anarquía literaria, la falta de una gran voz definitoria y rotunda, la crisis en ese sentido parece advertirse en la literatura universal, pues no ocurre ahora lo que en otros tiempos de pontificados literarios de Hugo, Verlaine, las circunstancias que de continuarse negando en los mismos campos ya fatigados de producción y la quiebra de algunas influencias magistrales. ¿No? Entonces vemos aquí cómo es que José Gálvez Barnechea busca que la poesía peruana deje ese estadio cansino y empiece a reformularse. Otra característica importante es la musicalidad
y el cromatismo. La musicalidad y el cromatismo. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque se da gusto por la musicalidad, es decir, leer una poesía es como leer una partitura musical que tenga sonoridad. Y obviamente la exquisitez cromática también, abundancia de colores al momento de escribir. Esto contribuye pues un claro legado del lenguaje modernista, ¿no? Porque ellos escribían así, que viene a ser elementos centrales del simbolismo. Entonces, tanto la poesía como la narrativa, ambos géneros literarios que más van a destacar en este periodo, van a presentar un lenguaje con bastante retoricismo, fino, elegante y con recurrencia en la adjetivación, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá, el lenguaje va a ser retórico, ¿no? Va a ser retórico, fino, fino, elegante, bien. Hay bastante recurrencia a la adjetivación, recurrencia a la adjetivación y también bastante uso de figuras de dicción, figuras de dicción, bien. Y plasticidad de imágenes, plasticidad de imágenes. Como tercera característica del posmodernismo, vamos a tener el interés, un momento, por favor, el interés por lo local, ¿sí? Interés por lo local. Es decir, por los ambientes donde se desarrolla el autor, ¿ya? Que puede ser rural, puede ser un ambiente rural o puede ser un ambiente citadino, pero en el caso de la literatura peruana se centra más en lo que es lo rural. ¿Por qué? Porque lo que busca es su afán de alejarse del exotismo y de que es la característica esencial del modernismo. Entonces, es así como se va configurando este posmodernismo, ¿no? Ahora, ¿quién fue José María Eguren? ¿Cuál es la importancia de este escritor en nuestra literatura peruana? José María Eguren nace un 7 de julio de 1874, ¿no? Su infancia, pues, como nosotros sabemos, las transcurre en la hacienda, ¿cómo se llama esa hacienda? Chuquitanta, ¿no? La que está por San Martín de Porres, ¿no? Del óvalo, del cruce Naranjal con Canta para el fondo a la derecha ahí de frente, ¿no? A partir del año 1900 ya se traslada a Barranco, ¿no? Luego se traslada a Barranco, ¿no? Mientras que esta fue su infancia, ¿no? A los 16 años, digámoslo, a su juventud, un poquito, ¿sí? A su juventud, ya se va a Barranco. Bien, donde pues va a pasar la mayor parte de sus años y y de su productividad artística literaria. Eguren una persona menuda, bastante enfermiza, vivaz y de cierta apariencia incluso hasta infantil, ¿no? Eh, Muchos de sus compañeros, por su fisonomía, por cómo llevaba, pues, incluso hasta su bigote, como que lo comparaban un poquito con con este actor también de cine mudo conocido como Charlie Chaplin, ¿no? Entonces, él a muy temprana edad descubrió como un poeta, se descubrió como poeta
Empezó a leer mucha poesía, leyó a los bates modernistas como Rubén Darío, Herrera y Racing, ¿no? Y particularmente, pero luego se deslumbró por el simbolismo, ¿no? Por eso es de que su escritura, sus poemas son básicamente simbólicos. Es aquí donde él copia el estilo de Mallarmé, ¿no? El estilo de Marlamé, Malarme, no Marlamé, Malarme. Ahí está, Malamer, ¿no? También un poquito introdujo a Baudelaire, de Baudelaire y de Verlaine. Bien, puesto que de ellos sacó un poquito el misterio, el encanto de las palabras, ¿no? La inspiración de sus cuentos las tomó de los hermanos Grimm y también de Charles Perrault. También excelente Charles Perrault, ¿no? Eguren no solamente fue poeta, sino también se dedicó a la pintura. Ya está, tuvo por ahí un paso un poquito en la fotografía. Entonces, se conservan hasta el día de hoy algunas de sus fotografías. Sus fotos del tamaño de un botón son alrededor de 525, ¿no? Y se hayan conservado celosamente en la sala de investigaciones bibliográficas de la Biblioteca Nacional del Perú, bajo el título Álbum fotográfico de José María Arguedas, ¿no? Entonces, de José María Eguren, perdón. El autor se ganó el reconocimiento y aprecio de las figuras de la época, las figuras políticas de la época, entre ellas Abraham Valdelomar, quien en el año 1916, a través de su revista Colónida, le hace un reconocimiento. Luego, en el año 1929, también va a ser reconocido a través de La Mauta, la revista La Mauta, trabajada por José Carlos Mariátegui. Y para el año 1930 va a ser miembro de la Academia Peruana de la Ley, ¿no? De la Academia Peruana de la Ley. Bien, chicos. Entonces, va a ser una persona bastante prolífica, con bastante dedicación, pues, a la literatura. ¿Qué nos legó? ¿Qué nos legó este personaje? Dentro de sus obras, en cuanto a poesía, tenemos a Simbólicas, Canción de las Figuras, Sombra, Rondinelli, Motivos Estéticos, aunque Motivos Estéticos no es una obra muy poética que digamos, sí es sobre el arte, la naturaleza, y está escrita entre los años 1930 y 1931 y la publicación se hace de manera póstuma en 1959. Son como ensayos, ¿no? Son como ensayos que él va a ir realizando. Ahora, ¿qué características nosotros podemos encontrar de su obra? En primer lugar, él tiene mucha influencia del simbolismo, ¿sí? Eh, Eguren es catalogado como un bate puro, debido a que su poesía buscó pues expresar un universo incontaminado, imaginario y rico de sugerencias, ¿no? El arte puro, ¿no? O poeta puro, el bate puro, como le decía, se le denomina como el bate puro. ¿No? ¿Por qué? Por las sugerencias que él hace. Él no te muestra directamente la realidad que está escribiendo o sobre la cual está hablando. No, 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 no. Lo que él hace es sugerir a través de una cosmovisión propia lo que quiere transmitir. El escritor y crítico Enrique Carrillo
en el segundo número de la revista Colonia, lo presentó como nuestro primer simbolista. Entonces, la revista Colónica lo presenta como el primer simbolista, pero podría decirse que fue el único simbolista del Perú hasta la fecha, ¿no? Porque fue el que mostró más influencia de esta corriente literaria, ¿no? La singularidad de su poesía, pues entonces va a recaer en su independencia o alejamiento de lo tradicional en nuestro país, ¿no? Para José Carlos Mariátegui, Eguren no tuvo influencia literaria ni de la propia poesía española, es decir, se considera algo así como un poeta, un bate original, ¿no? Quien va a tener gran relevancia, pero después de César Vallejo, ¿no? Entonces, se ha pretendido pues buscar de repente por ahí alguna huella de Rimbaud o de Verlaine. Sin embargo, el simbolismo francés no permite comprender su obra, ¿no? Estos poetas manifestaron rasgos de rebeldía y también satiricismo, que son las antítesis de Eguren. Eguren no vas a encontrar ningún poeta donde tenga esa, o ninguna poesía donde se exprese de esa manera, ¿no? Él va a ser un puro, sugerente. Su poesía, pues, va a tener la idea de orquestación musical. Leer un poema de Eguren es leer una partitura musical, como ya te lo había dicho, y el cromatismo, porque su obra presenta bastante aspectos cromáticos, ¿no? Hablar de simbolismo, de simbólicas, ¿no? Poema publicado, como puedes ver, en 1916, ¿no? Simbólicas en 1916, en esa fecha fue publicado, significó pues la inauguración de un gran siglo para la poesía peruana, ¿no? Su estilo es calificado como introspectivo, hipnótico y perturbador por los sueños y las fantasías también infantiles. Algunos aspectos formales podemos decir que constituye un conjunto de 34, ¿no? Simbólicas. Vamos a ver acá un poquito de simbólicas. Simbólicas está compuesta por 34 poemas, ¿no? Presenta elementos exóticos, muy bien, de tiempos remotos, ¿no? Antiguos, pero que son de la cotidianidad. Esto hace que aparezcan personajes mitológicos, ¿no? Personajes mitológicos al momento que van, principalmente de la mitología nórdica, ¿ya? Principalmente de ahí, de la mitología nórdica. Bien, chicos. Entonces, mm, ¿qué más? Utiliza pues una variedad de estrofas, ¿no? Diversas estrofas, variedad de estrofas, tercetos, cuartetos, solias, pareados, etcétera, ¿no? Y la métrica es de arte menor, de arte menor. ¿Qué significa esto? Que no supera pues las 8 sílabas, ¿correcto? Eh, También la rima que usa puede ser o consonante o puede ser rima asonante. ¿Bien? Asonante o consonante. Bien, chicos. Muy bien. Incluye también algunos rezagos modernistas como la musicalidad, como el cromatismo. Bueno, en sí, hablar de José María Gure, yo cierro en 4 características muy importantes. Primero, es simbolista. Segundo, sugerencia. Tercero, musicalidad.
Y cuarto, cromatismo. Es así como en lo personal yo aprendo o se podría decir, haciendo un resumen de todo lo que he podido leer del autor, en lo personal es así como yo lo considero, o sea, como lo resumo, mejor dicho, no lo considero, sino resumo en esas cuatro características importantes, pues, de este autor. Vayamos a ver los Reyes Rojos. A ver, leamos un minuto los Reyes Rojos, por favor. Un minuto vamos leyendo. Muy bien, entonces veamos ahí. Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos Reyes Rojos con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros. Vibra su ceño, falcones reyes batallan en lejanías, de oro azulinas por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas, sus formas negras, viene la noche y firmes combaten, pocos los Reyes Rojos. Vamos a ver aquí lo que está resaltado de amarillo. Van a ser arcaísmos, ¿no? A lo largo del poema también vemos dulzura y finura y vemos musicalidad también al momento de leer ese poema. También vemos cromatismo, miren, ve, rojos, verdes, purpurinos, azulinas, negras y rojos. Entonces, ahí nos está dando pues esa característica cromática. Y bueno, simbólica, ¿por qué? Porque los reyes rojos significan las fuerzas del cosmos. Ahora, si nosotros analizamos un poquito más a profundidad, vamos a ver cómo, miren, ve, desde la aurora hasta la noche, los reyes rojos combaten, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de acá, lo principal? La lucha como esencia de la vida. ¿Quieres algo? Tienes que luchar, tienes que vivir, tienes que luchar, ¿no? Por ejemplo, nosotros, desde que nos despertamos, luchamos, primero rogando que haya agua, rogando que haya luz, o de repente por ahí, ¿qué ropa me voy a poner? También al momento de salir a la calle, pues, luchamos con el tráfico, con lo que pueda pasarnos, ¿no? Entonces, es eso lo que te dice, que la vida es una lucha constante. ¿No? Entonces, y esa lucha es de un tiempo cíclico, no se detiene, sino que empieza la aurora, termina en la noche, empieza la aurora, termina en la noche, empieza la aurora, termina en la noche, ¿no? Es cíclico. Tenemos aquí La Niña de la Lámpara Azul, que es otro poema también interesante. Vamos a leerlos unos minutos, por favor. Leamos, leamos. Muy bien. La Niña de la Lámpara Azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la Niña de la Lámpara Azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, su fresco aroma de abedul, la niña de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Bien, entonces vemos ahí la figura de la niña, quien es la que va a inspirar al poeta. La niña es la fuente de la poesía, es el ser de la ilusión, quien va a conducir al poeta a las maravillas, perdón, al maravilloso mundo de la poesía, al maravilloso mundo de la poesía. Bien, muy bien, chicos, muy bien. Aquí vamos a ver algo. Vamos a ver el tema eh, del grupo Colonia, ¿no? El movimiento Colonia o grupo Colonia va a ser un movimiento, pues, que tiene sus cositas, pues, ¿no? Bastante, se podría decir, traviesiki, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este grupo Colonia va a ser un movimiento integrado por varios pensadores, ¿no? Varios pensadores, entre ellos tenemos a Federico More, Alberto Hidalgo, Percy Gibson, Mariátegui, entre otros, ¿ya? Dentro de este grupo, ¿no? Se va a fundar una revista que va a llevar, pues, el nombre de ese mismo grupo, que es la revista Colonia, fundada en 1916, consolidando así este movimiento. Aparte de ello, que esto va a permitir que este grupo, o bueno, no va a permitir, sino va a caracterizar a este grupo como un grupo rebelde, a un grupo de un espíritu renovador, ¿no? De un espíritu rebelde y también de un espíritu renovador que va a centrar pues su insurrección, no su rebeldía, contra el academicismo y el gusto conservador de las oligarquías limeñas, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Ahora bien, ahora bien, como les decía, este grupo va a significar pues un espíritu bastante crítico, bastante rebelde, contra las modas y las castas limeñas. Sus integrantes pues van a admirar la belleza formal, la imagen y también el color que se va a ver o se va a observar ahí en los poemas y en los escritos, ¿no? En los poemas y en los escritos de esta época. Sus integrantes pues admiraron la belleza formal, la imagen y el color también, ¿no? Y cultivaron la expresión sencilla y tierna y pusieron de relieve la vida provinciana. Muy bien. Entonces, el primer número del Grupo Colónida se publicó el 15 de febrero de 1916, obviamente acá en Lima. Bien, se publica acá en Lima. A ver un ratito, por favor. Se publica acá en Lima y pese que solo tuvieron 4 entregas nada más, ¿no? No fue que fuera bastante, sino 4 entregas. Recordemos que en el segundo felicitan o reconocen a Egure. Bien, entonces este grupo Colónida, vamos a dejarlo ahí un momento, este grupo Colónida, este, tenía pues ese espíritu crítico, dispuesto pues a dar batalla contra la moda y las castas limeñas, ¿no? Que en ese momento imperaban. Luis Alberto Sánchez pues señaló que el nombre de la revista significó la ambición descubridora y pionera de sus fundadores.
Ven, chicos, pero hace tanto calor que la C ya no la aguanta. Gracias. Muy bien, entonces decíamos, para poderlo anotar acá, que colonia significó, a ver un momento, significó la ambición descubridora y pionera de sus fundadores. Esto lo señaló Luis Alberto Sánchez. Él fue, ¿no? Luis Alberto Sánchez. Entonces, chicos, digamos que fue una secuela de la obra de Cristóbal Colón, señalan algunos estudiosos, ¿no? Un pie en un nuevo mundo, ¿no? El de la renovadora literatura. En efecto, en estos momentos de pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, emergieron innovaciones inesperadas en el arte. Y una de esas innovaciones, pues, va a afectar o va a tener bastante relevancia con lo que propone el posmodernismo. Vamos a hablar ahora de Abraham Valdelomar. Como nosotros sabemos, Abraham Valdelomar nace el 16 de abril de 1888 y en el puerto de Pisco, ¿no? Que va pues influir mucho en sus cuentos y en sus poemas. Este escenario influye mucho en sus poemas, en sus cuentos, em, porque va a ambientar en esta zona, pues, la mayoría de sus obras literarias. L- Luego viaja a Lima y cursó pues la secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ese colegio que está en la avenida Alfonso Ugarte. Bien, siendo colegial, publicó, o sea, en el colegio publica la idea guadalupana, ¿no? Ojo, ya en el colegio ya tenía ese toque de escritor, ¿no? La idea guadalupana. Bien, esta era una revista escolar, se podría decir, ¿ya? Una revista escolar. Luego viaja a Lima, ¿no? Estudia Nuestra Señora de Guadalupe, publica junto con Manuel Bedoya, o crea junto con Manuel Bedoya esta revista. Entonces, ya para esa época, él frecuentaba, pues, imprentas, redacciones de diarios, revistas, ¿no? Porque ya tenía esa intención. Después ingresó a la Escuela de Ingenieros, pero la abandona para trasladarse y estudiar en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esto en el año 1911. Se inicia en el periodismo como caricaturista y en 1906 en la revista Aplausos y Silbidos va a dar su primer inicio. Luego pasó a Actualidades en 1907 y a Monos y Monadas, donde alcanzó gran notoriedad como dibujante, ¿no? Que hoy en día se ha convertido este Monos y Monadas como un pequeño espacio dentro del periódico, ¿no? Muy reducido que muy pocos lo visitan. Luego también, luego de ello, alcanzó, ya, en 1910, su talento como escritor fue reconocido con la publicación de crónicas escritas desde la Escuela Militar de Chorrillos, a través del periódico, valga la redundancia, El Diario.
Más adelante se reafirmó con la publicación de sus novelas La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos en 1911. La actividad literaria a la que le dedicaba mayor parte de su tiempo lo pues alejó de la universidad, pero mantuvo vínculos con los claustros universitarios, ¿no? Para fines obviamente políticos. Su espíritu inquieto lo aproximó al Partido Populista, que acompañó pues la candidatura de Guillermo Billinghus. Él fue partidario del gobierno de Billinghus. Y bueno, tuvo bastante producción literaria en ese momento, publica El Caballero Carmelo, gana el premio de la Nación con El Caballero Carmelo, ¿no? Luego funda la revista Colonia en el año 1916 y pues originó pues este movimiento también del mismo nombre, ¿no? Este se hizo pues conocido con el seudónimo de periodístico El Conde de Lemos, por eso que a Abraham Valdelomar se le llama también como el Conde de Lemos. Ahí vamos a ponerlo acá. Conde de Lemos, ¿no? Ahí está, el Conde de Lemos. Entonces, eh, adoptó pues una postura de dandy a la manera de Oscar Wilde, ¿no? Como un niño un poquito mimado. Esto no solo lo hizo por mero exhibicionismo, ¿ah? Al contrario, quiso mostrar que los verdaderos aristócratas no eran las grandes familias burguesas que tenían mucho dinero, sino las personas que eran cultas y que tenían pues un gran talento, ¿no? Entonces, una frase que le caracteriza a él: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Place Concert y el Place Concert soy yo, ¿no? Entonces, en 1919, Valderomar decidió volver a la política y fue elegido diputado regional, ¿sí? De Ica, ¿no? De su zona. Y lo invitan pues a un congreso en Ayacucho, a cual él acepta ir. Pero lamentablemente de unas escaleras él cae, golpeándose pues la columna vertebral y tras 2 días de agonía, lamentablemente fallece a la edad temprana de 31 años de edad, ¿no? Entonces, ¿qué obra nos dejó? ¿Cuál fue su obra? Nos dejó El Caballero Carmelo, nos dejó Crónicas de Roma, nos dejó El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas. Eh, en cuanto a cuentos, en cuanto a poesía, Tristitia, también nos dejó mm, El hermano ausente en la noche pascual, entre otras, ¿no? Por ejemplo, dentro de los cuentos se han subclasificado. Tenemos cuentos criollos donde está El Caballero Carmelo, Los ojos de Judas, El vuelo de los cóndores, Evaristo, El sauce que murió de amor. Dentro de los que son los cuentos chinos tenemos Las vísceras del superior, Los Chin Fun Tong, eh, Hao Fan San y La tragedia de una redona y El hediondo pozo siniestro. Dentro de lo que se considera como cuentos yanquis tenemos El círculo de la muerte, Tres cenas, Dos aves, El suicidio de Richard Trenson. Dentro de lo que son netamente incaicos tenemos El alfarero o Saño Camayoc, El camino hacia el sol, Los hermanos Sayar, Chaimanta Huayñuy, El hombre maldito,
el pastor de rebaño del miedo, el cantor errante y el alma de la gema. Dentro de los fantásticos tenemos el hipocampo de oro, Finis de Solarix, Pitare y cinematográfico El beso de Evans, ¿no? El beso de Evans. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la obra de este escritor? En primer lugar, él destaca tanto en cuento como en poesía, ¿ya? Destaca en ambos, no solamente en uno, sino que va a destacar en ambos. Sobresale el tono nostálgico, tierno e íntimo, ¿no? Él es muy, se podría decir muy sensible, ¿no? Evoca escenas familiares también de su infancia. Bien, y retrata el ambiente rural provinciano, ¿no? Él sí lo va a retratar bastante ese ambiente rural provinciano. Y los espacios van a estar vinculados al mar y a la campiña de Pisco. Muy bien. Bueno, hablar del Caballero Carmelo, chicos, hablar del Caballero Carmelo, ¿no? Valdelomar va a escribir, pues, este cuento en Italia, cuando ejercía el cargo de diplomático, ojo, ¿ah? Eh, lo envía con seudónimo, ¿no? A un concurso literario denominado La Nación, ¿no? ¿Cuál era su seudónimo? El Conde de Lem. Con ese seudónimo envía su cuento para participar en el concurso, en cuyas páginas apareció por primera vez el 13 de noviembre de 1913. Después de otorgarle el premio, volvió pues a ser publicado en el mismo diario el 3 de enero de 1914. Y esta vez, bajo el nombre del autor, años más tarde, el Caballero Carmelo encabezó con su prestigio y prestó título a un volumen de relatos de 1918, ¿no? Entonces, podemos ver acá lo siguiente, antes de pasar propiamente a la obra. Sabemos que este cuento es de género narrativo. Especie, bueno, ¿qué más? Es un narrador testigo. Es un narrador testigo porque es como que si el niño que ve al hermano mayor llegar, que le regalan al padre y él es el que relata todos los sucesos que ocurren en su hogar. Bien, la narración es de tiempo lineal, empieza por el inicio, termina por el final, perdón chicos. Bien, entonces el tiempo lineal, su escenario es rural, ¿no? Tiempo lineal, ¿dónde estamos? Acá. Tiempo lineal, escenario rural, el escenario rural emplea, como ya habíamos dicho, un lenguaje bastante refinado, como les había dicho, y también abunda la adjetivación,
abundan la adjetivación y el cromatismo. Eh, Utiliza también como figura literaria la prosopopeya. Popeya. La prosopopeya, vamos a escribirla bien porque no se entiende. Prosopopeya viene a ser esa figura literaria donde uno le da acciones humanas a seres o animales que no lo son. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Y el gallo pensó, el gallo no, nosotros sabemos hasta el momento que no piensa, pues, ¿no? Entonces, no es un ser racional, es un ser irracional, ¿no? Entonces, por ahí como que se le otorga esa figura literaria. Bien, entonces, esta obra nos relata, pues, cuando el personaje principal de la obra ve a llegar a su hermano Roberto, después de mucho tiempo lo ve que llega de viaje, ¿no? Entonces, trayendo pues varios regalos y entre ellos un gallo que se lo regala al padre y que el padre le pone por el color de su plumaje el caballero Carmelo, ¿no? Un día pues, como quien no sabe la cosa, él estaba pues con este, el papá estaba con sus vecinos y conversando y uno de los vecinos lo reta a un duelo, ¿no? Al Carmelo, a una lucha de gallos. El señor acepta y se concerta que el 28 de julio eh, el Carmelo se va a luchar, ¿no? Entonces, ese día el Carmelo va a pelear, lo cual causa bastante tristeza, pues, en el hogar, en la familia, porque como que ya le habían cogido cariño, ¿no? Entonces, durante la lucha, que fue una lucha bastante sangrienta, ¿no? Donde iban navajazos, venían navajazos, parecía pues que el Carmelo iba a perder, ¿no? Y muchos apostaron al Ajiseco, ¿no? Porque el Ajiseco sí era un gallo garboso, era más joven, con mayor agilidad. Entonces la mayoría decía, pues no, vamos, el Ajiseco es el que va a ganar. Pero no contaban con la astucia, pues, el caballero Carmelo, que es, las experiencias de la vida valen más que las teorías, ¿no? Entonces, tras una lucha bastante enardecida, logra vencerlo, pero sus heridas que quedan son graves, ¿no? Las heridas que quedan son bastante graves. Un ratito, por favor, me están llamando de la universidad. Un ratito. Bien. Entonces, lamentablemente, después de mucha batalla, cae el caballero Carmelo. La gente se emociona y dice, ya, el Ajiseco va a ganar, apuesta por el Ajiseco, salvo los que pues le tenían fe al Carmelo y al final el Carmelo gana, ¿no? Después de 2 días de agonía por las heridas del combate, deja pues este mundo al atardecer, ¿no?
Entonces vamos a ver acá que el tema central es la historia y la hazaña del Carmelo, ¿no? Cómo el Carmelo se desarrolla, cómo el Carmelo pues logra tener una victoria inesperada. Los otros temas es la vida aldeana, el hogar, el egoísmo y la muerte. Chicos, cuánto calor hace, Dios mío. Un ratito que estoy que me ahogo. Según mi reloj, estamos en 70 y tantos grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. Wow. De razón que estoy que me sancocho. A ver, muy bien. Entonces, vamos a ver en esta obra, pues, estimados chicos, el estilo que se destaca por el uso de un lenguaje refinado y las imágenes plásticas, conjuga memoria, narración, anécdotas y también descripción. El sentido trágico, pues, se evidencia en la relación entre el destino del gallo y su familia con la vida cotidiana, ¿no? Vamos a observar un pequeño videíto. Bien. Un ratito, chicos. Ya, vamos a ver este de acá. Oh, ya, dejar de compartir. Voy a compartir ahora. El Caballero Carmelo es un cuento publicado en 1913 por el escritor Abraham Valdelomar. En este cuento se presentan las costumbres y tradiciones en Pisco, un pequeño pueblo en la costa peruana. La historia nos presenta a Roberto, quien ha regresado a su hogar tras años de ausencia y trae consigo regalos para toda la familia, dejando el más importante para el final, un obsequio para su padre, como símbolo de respeto hacia el pilar de la casa. Así se nos presenta el Carmelo, un gallo joven y majestuoso que de inmediato impresiona a todos. El Carmelo se integra rápidamente a la familia, querido por los niños y respetado por los demás animales. Es quien despierta a todos en los amaneceres con su imponente cacareo. Así, entre alegrías y anécdotas, pasa el tiempo, pues en un abrir y cerrar de ojos transcurren 3 años. El gallo pasa entonces de ser el animal más jovial a un veterano, respetado y admirado. La decisión del padre de llevarlo a una pelea de gallos por fiestas patrias se presenta como una decisión inesperada, absurda y abrupta, que refleja la fuerza de las tradiciones y el honor frente al miedo de no ser llamado cobarde. El Carmelo, pese a su edad, debe prepararse para una pelea a muerte contra el ajiseco. ¿Y quién es el ajiseco? Pues un gallo joven que no pierde combates y que representa sin duda la fuerza de lo nuevo. Más que una pelea, parece una sentencia a muerte, pues todo apunta a un solo ganador. No obstante, el Carmelo nunca se echa para atrás. Como todo un caballero, sabe que su honor y el de su familia están en juego. Y así, pese a las heridas que el joven gallo
logra producirle, el Carmelo demuestra que, con perseverancia y tenacidad, se pueden lograr cosas, pues sorpresivamente le da un golpe mortal a su contrincante, demostrando que aunque la juventud es poderosa, la experiencia y el honor tienen su propia fortaleza. El Carmelo regresa a casa, pero pese a las atenciones de su familia, el gallo parece cumplir el destino escrito. El Carmelo está satisfecho, pues ha cumplido con su familia y está preparado para la muerte. En ningún momento vacila o se entristece ni pierde el honor. Así, en sus últimos momentos, decide caminar hacia el atardecer, dar un último estirón de alas, cacarear, mirar con dulzura a sus niños y pasar a ser un bello recuerdo en la familia. La muerte del Carmelo está marcada de mucho significado, pues es el fin de una etapa en la familia, pero también es un recordatorio de que el ciclo de la vida continúa y que se debe aprender a seguir adelante a pesar de la pérdida. En conclusión, El Caballero Carmelo es una reflexión sobre el paso del tiempo, las tradiciones familiares y la inevitable aceptación de la muerte. A través de la historia del gallo, Abraham Valdelomar nos habla de la resistencia ante la adversidad y que incluso lo más preciado está destinado a terminar, pero también que debemos aceptar con dignidad aquellos cambios y pérdidas, como también nos invita a disfrutar los momentos al lado de nuestros seres queridos. Cuéntanos en los comentarios. Muy bien, chicos, como hemos podido ver acá un pequeño análisis y bueno, redondeando pues la parte argumentativa de esta obra, ¿no? Muy bien. Vamos a observar aquí, tenemos dos preguntas. Observa, tienes 3 minutos por reloj para poder participar. A ver, tenemos 2 minutos, chicos. Vamos desarrollando. Vamos desarrollando, chicos, proponiendo respuestas. Analicemos bien. Calor a modorra. Muy bien, analicemos. Marca la alternativa completa, perdón, de modo correcto el siguiente enunciado. A inicios del siglo XX, la poesía peruana se mostraba aún plenamente modernista. Bien. Sin embargo, recuerda Carlos, que el modernismo buscaba innovación, ¿ya?
Sin embargo, el poeta José Gálvez, en su tesis doctoral, Posibilidad de una ingenua literatura nacional, encuentra que en ella, en la poesía, ojo, si buscaba innovación en el modernismo y tenemos acá un sin embargo, que entendemos como oposición, entonces, ¿cómo se está presentando la poesía peruana? Por lo cual, el posmodernismo vino a representar, entonces, nosotros ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos indicado, que si bien es cierto, el modernismo tenía innovación, esta innovación había caído en cansancio, ¿no? Había caído en cansancio ya para el posmodernismo y era reiterativa, repetía las mismas figuras. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa D. Segunda pregunta. Con respecto a la literatura posmodernista, se puede afirmar que el movimiento colónida se caracteriza por movimiento colónida anti eh, academicismo. Cismo. ¿Qué más? Rebelde, antiburgués, ¿no? O sea, un ratito, un ratito, chicos, espérenme un minutito. Un ratito, por favor, sino que hay una profesora que tiene que dictar. Muy bien, ahí está. Ok, sigamos acá, sigamos acá. Entonces decíamos que era antiacademicismo, rebelde y antioligárquico también, ¿no? Antioligárquico, gárquico. Muy bien. Entonces, sencillez y estilo panamericanista, no. Aparte que era un estilo depurado, no sencillo. Espíritu crítico, bueno, o sea, el anti esto, anti lo otro es crítico. Y justa rebeldía, sí. Exoticismo y búsqueda de lo propio, no. Ninguna de las dos características responde. Exquisitez y lealtad parnasiana, parnasianismo no es tanto el posmodernismo, sino en el modernismo. Provincianismo y moda sincretista, no. Correcto, entonces, alternativa B de bueno. Pregunta 3, tienes 2 minutos para leer. Ahí está la pregunta 3.
Vamos leyendo. Muy bien, a ver chicos, ahora sí. Muy bien. Vemos ahí, el duque. Hoy se casa el duque Nuez. Ojo, el duque Nuez. Viene el chantre, viene el juez. Y con pendones escarlata, florida cabalgata. A la una, a las dos, a las 10. Que se case el duque prior con la hija del clavo de olor. Y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor, son sus ojos dos topacios de brillo. Y hacen fieros ademanes, nobles rojos, como alacranes, concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién el gran duque entretiene? ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene. Miren, hablamos de nuez, hablamos de clavo olor, eso nos indica pues eh, que tiene una cierta clasificación o una cierta situación bastante, eh, se podría decir, infantilesca, ¿no? Pero no es que te lo dice, sino que lo sobreentiendes a partir de los elementos. Bien, como que se estuvieran jugando, como que se estuvieran esperando, cosas así, ¿no? Por lo tanto, no es directo, sino más bien es suge de A, 3A. Muy bien, chicos. La 4. Leamos la número 4.
Muy bien. Los Reyes Rojos, desde la aurora combaten. Un minuto más les voy a dejar, porque me he adelantado mucho. Bien, a ver, vamos a ver. Dice, desde la aurora combaten dos Reyes Rojos, con lanza de oro, por verde bosque, en los purpurinos cerros, vibra su ceño, falcones reyes, batallan en lejanías de oro azulinas. Nosotros hablamos de Guren, sus características tenemos, primero, simbolismo, tenemos musicalidad, tenemos cromatismo, simbolismo, musicalidad y sugerencia. Sugerencia no hay. Cromatismos, reyes rojos, verdes, purpurinos, azulinos. Sí hay. Musicalidad también, ¿no? También hay musicalidad. Simbolismo también, porque están los reyes rojos, pues ¿qué simbolizan? La aurora simboliza la mañana, ¿no? Entonces también hay. Vayamos a la respuesta. Sincretismo no hay, surrealismo, excesivo nacionalismo no. Solo encontramos el cromatismo. C de cachimbo. Muy bien, cachimbito. Sigamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bien, vamos a empezar, chicos. Tenemos ahí Tristitia. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el marzo rumor con que muere una hora y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame la mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza.
En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego del soplo denso perfumado del mar, lo que él me dijera, aún en mi alma persiste, mi padre era callado, mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. En el poema Tristitia de Abraham Lenomar tenemos a la vista como parte de la evocación aldeana, ojo, como parte de la evocación aldeana, estamos hablando de un lugar que es muy característica del escritor iqueño, es digno de destacarse, no sé cuál es la característica que más sobresale. Mire, vamos a trabajarlo con colores. La nostalgia y familia, ya la alternativa A. Esa va a ser la alternativa A. Bueno, aquí tenemos, ya está. ¿Qué más? Tañer doloroso de una vieja campana. ¿Qué más? La familia, eso es de mi madre, nada más. Enseñanzas de la madre, no hay ninguna. La actitud silente del padre. Mi padre era callado. Los personajes de su aldea. Yo no sé ustedes, pero no veo nada. Vamos a hacer el celeste, ¿ya? Se realizó en la paz de una aldea lejana. El manso rumor con que muere una ola. Un ratito, chicos, por favor. Ya, chicos, disculpen la interrupción. Tengo un familiar un poquito delicado de salud. Y como estoy sola en casa, tenía que atender. A ver, ahora sí estamos acá. Dábame el mar, dábame el mar la nota de su melancolía.
El cielo, la serena quietud de su belleza, el sol, ta, 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 ta. En la mañana suya al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Lo que él me dijera aún en mi alma persiste, mi padre, ay, la alegría nadie me la supo enseñar. Entonces, si nosotros vemos, de acuerdo al lugar, porque es una vocación aldeana, lo que más sobresale, ¿no? Si hablamos de aldeana, tenemos que hablar de un paisaje. El único que me habla de paisaje es el protagonismo del mar. Aparte, que es lo que más también sobresale, ¿no? Es lo que más resalta. Bien, muy bien, chicos. Entonces la respuesta sería alternativa E de enano. Muy bien. Ah, no, 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 no. Descartar. Vamos a incluir y vamos a abrir la 6. La pregunta 6. Un ratito. Semana 14. Muy bien, leemos, 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 chicos. Amor, amor. A ver, chicos. Muy bien, un minuto más, chicos. Lean bien, analicen, analicen las preguntas sobre todo. Analicen el texto. Dios mío, qué calor, de verdad.
Ya, a ver, tenemos ahí el hermano ausente en la cena pascual. La misma mesa, antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa del anónimo pincel. Hay un sitio vacío en la mesa, hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente. Musita es murmurar, pero él hoy no vendrá a sentarse a la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír, que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiera decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Si nosotros nos damos cuenta, a lo largo de la historia hay emociones, hay una evocación de emociones. No está describiendo, ojo, el hogar, no está describiendo el hogar, sino que esos elementos del hogar da cierta o tiene carga emocional, no tiene esa carga emocional, que al final es con la que concluye, ¿no? Que es una carga emocional de tristeza. Por lo tanto, en el texto del poema, de tono casi elegíaco, está muy presente una importante característica de la poesía valderomariana. Valderomar, ¿no? Sería la evocación intimista. No hay un homenaje a la familia, no hay el humilde hogar aldeano, porque ojo, él no, nunca dijo que su hogar era humilde, sino simplemente era un hogar aldeano, ¿ya? El drama, las religiosas tampoco y el drama de la ausencia tampoco, ¿ya? Entonces es alternativa A de avión. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 7. Vamos a leerla con bastante detenimiento, vamos a analizarla y a proponer una respuesta. Ahí está.
A ver, trabajamos. Muy bien. Dice, bravo, bravo el seco, gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo, todavía no ha enterrado el pico, señores. En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin darle daño. Nació entonces en medio del dolor de la caída todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer después que el ajiseco había enterrado el pin. La jugada estaba ganada y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. En el texto precedente, fragmento del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, destaca un tema secundario del cuento de notable importancia. La vida rural aldeana no nos habla de la vida rural aldeana para nada. El origen del Carmelo no menciona de dónde viene. El fin de un valiente, ojo que no dice que el Carmelo entierra el pico, sino que cae nada más. Por lo tanto, no puede ser. Las costumbres rurales no nos saben de una costumbre y el gran heroísmo, claro, que hizo el Carmelo. Recordamos que el Carmelo primero había caído y se levanta, ¿no? Se levanta y da la última estocada. Ese es un acto de heroísmo.
Alternativa C de cachimbo, entonces. Vamos a la pregunta 8. Vamos a la pregunta 8, estimados estudiantes. Ahí tenemos. Y vamos a abrir otras para dar un pequeño plus. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Nuevas aclamaciones. La pobre niña obedeció al hombre adusto, casi inconscientemente. Subió, se dieron las voces, el público enmudeció, el silencio se hizo en el circo y yo hacía votos, con los ojos finos en ella, porque saliese bien de la prueba. Sonó una palmada y Miss Orquídea se lanzó. ¿Qué le pasó a la pobre niña? Nadie lo sabía. Cogió mal el trapecio, se soltó a destiempo, titubeó un poco, dio un grito profundo, horrible, vaporoso, y cayó como una vecilla herida en el pueblo, sobre la red del circo, sobre la red del circo, que la salvó de la muerte. Papá nos hizo salir. Cruzamos las calles tomados del tomamos el cochecito y yo, mudo y triste, oyendo los comentarios. No sé qué cosas pensaba contra esa gente. Por primera vez comprendí entonces que había hombres muy malos. En el fragmento del vuelo de los cóndores de Abraham de Lomar, citado anteriormente, de gran fuerza dramática, ¿no? De gran fuerza dramática, se pone de manifiesto un sentimiento que agobia al niño protagonista y narrador y que de alguna manera es coincidente con la actitud de los integrantes del movimiento Colonia. Fina sensibilidad, no, recordemos que Colónida era pues rebelde por un lado y por otro lado también le gustaba rechazar lo injusto, ¿no? Tenemos ahí fina sensibilidad, no. Rechazo al injusto, bueno, es una característica. Amarga rebeldía también es una característica. Amor infantil, no. Costumbres rurales, no. Entonces estamos entre la B y la C.
Vayamos a señalar, ¿no? Papá nos hizo salir, cruzamos la calle, tomando el cochecito y yo mudo y triste, oyendo los comentarios, no sé qué cosas pensaba contra esa gente. Eso no es un rechazo a lo injusto, esto es rebeldía. Por primera vez comprendí entonces que había hombres muy malos. No es rechazo a lo injusto, sino rebeldía, ¿correcto? Cogió, soltó a destiempo, tutuyó, dio un grito profundo, pavoroso, cayó en la vecía, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevas aclamaciones, la niña obedeció al hombre, adusto, casi inconscientemente se subió, dieron las voces, el público enmudeció, el silencio, ta, 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 ta. Ante esta situación, que es una obediencia aparente, se observa una amarga rebeldía. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Tenemos ahí las respuestas, jóvenes. Tomémosle captura de pantalla. Tenemos ahí las respuestas. Muy bien, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Tengan muy buen fin de semana, disfruten todo con tranquilidad, siguen estudiando y nos estamos viendo el próximo viernes. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos, chicos.